íbamos revisando los evangelios sinópticos junto con Juan y vimos, ¿cierto?, que algo que era muy, muy importante, que era el tema del trasfondo. Es súper importante el versículo 4 cuando dijimos que esto ocurría cerca de la Pascua, por lo tanto, le va a dar otro contexto, le va a dar otro ambiente a lo que está pasando, y vemos que ocurren las cosas que siempre son tan familiares para nosotros. Jesús consulta con sus discípulos, y encuentra, ¿cierto? Vimos cómo se van ensamblando los relatos para que vemos varias interacciones y después de eso salen de mano de un niñito los 5 panes y los 2 peces que vienen a multiplicarse en las manos del Señor. Habíamos quedado hasta ahí, cuando Jesús ya ha realizado el milagro. eh, y hay una aplicación, hay una observación que a mí se me quedó, o sea, digamos, la que yo quería retomar ahora, que cuando estaba leyendo este texto, me llamó la atención y llegué a la conclusión de que el Señor está muy interesado en el proceso de las cosas más que en el resultado final de las cosas. ¿Por qué digo eso? Porque como hemos estado viendo, Jesús tiene el poder, y para él no habría sido difícil, de crear alimentos desde la nada. Y no solamente eso, sino que siendo todo poderoso, él podría perfectamente haber repartido milagrosamente este alimento entre la multitud. De hecho, como decía Rita, si mal no recuerdo en la clase pasada, él podía haberlo repartido igual que el maná, ¿cierto? Que hubiera caído de nuevo otra vez alimento milagrosamente desde el cielo. No hubiera sido difícil para él. Él tenía poder. Me llamó mucho la atención de que Jesús decide no hacerlo así. Y Jesús no busca la ruta más corta para llegar al resultado de la alimentación, sino que toma un camino súper largo que consiste en involucrar a las personas. En este caso, por ejemplo, una persona o varias personas, pensando en la familia del niño, que tuvieron que compartir sus recursos, y otro grupo de personas que iban a ser los discípulos, que ellos eh, los desafió a que a que sirvieran a los demás. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está moviendo y está empujando a otros a ser generosos, a ser humildes, a esforzarse y a trabajar por el bien de otros. ¿Y por qué? Creo que la razón es porque este proceso de involucrar a las personas va a producir crecimiento de las personas. Porque hay algunas lecciones que uno nunca va a poder aprender a menos de que uno experimente ciertas cosas, ciertas situaciones. Hay un conocimiento que viene de la experiencia personal, que no se puede adquirir, digamos, ni leyendo un libro, ni escuchando, quizá en este caso a Jesús. Hay una clase de conocimiento y de experiencia que se adquiere haciendo las cosas, experimentando personalmente de primera mano las cosas. Y creo que cuando Jesús está moviendo a sus discípulos y moviendo a estas personas a que hagan las cosas, a que actúen, a que respondan, eh, esto lo hace para que estas personas crezcan. No va a ser lo mismo que los discípulos hayan escuchado a Jesús hablar del servicio, que ellos mismos se hayan puesto, digamos, el overall para servir a las personas, para servir a la multitud, lo tuvieron que experimentar, lo tuvieron que hacer, y eso les dejó una marca distinta. Creo yo firmemente que esa es la razón por la cual el Señor actúa, utilizó estos medios. Podría haberlo hecho de otra manera, pero decidió hacerlo por medio de personas. Y creo que lo sigue haciendo en el caso de nosotros. También las cosas que hace muchas veces pasan por nosotros para que nosotros nos involucremos y tengamos ese conocimiento personal que no tendríamos quizá de otra manera. Finalmente, volvemos al relato de la multiplicación.
nos habíamos quedado en el capítulo 14, en el versículo 14, que dice lo siguiente. Aquellos hombres entonces, refiriéndose a la multitud que fue alimentada, viendo la señal que Jesús había hecho, un poco cortado el texto mío, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué provoca lo que hace Jesús? ¿Qué provoca la señal? O sea, ¿qué provoca este milagro que hace Jesús? Despierta asombro, despierta admiración y despierta una conciencia de que el poder de Dios se ha manifestado. Conversábamos con la tía Uchi hace poquito tiempo y conversábamos sobre esto, decíamos, no es lo mismo, no es lo mismo que Jesús le hable a las personas en su tiempo, a que Jesús nos hable a alguno de nosotros hoy en día, o que le hable a una persona en nuestros días, pensando en la forma en que Él, en la forma en que Él va a hablar, en el sentido de que cuando Jesús le habla a los judíos, les va a hablar a un conjunto de personas que tienen todo un bagaje, todo un entrenamiento acerca de la escritura. Entonces, cuando Jesús dice cosas y cuando Jesús hace cosas, no es lo mismo que una persona del siglo XXI que de repente no tomamos mucho la Biblia o nos cuesta tomar la Biblia, sino que estas personas han aprendido las escrituras desde su niñez, es parte de la cultura judía, ¿cierto? La enseñanza de la escritura. Y por lo tanto, aunque no hayan sido quizás personas piadosas, personas eh, espirituales, incluso las personas que tenían otros oficios tenían ese trasfondo. Entonces, tenemos que contar con eso cuando Jesús hace cosas, por eso es que a la gente le empieza a llamar la atención y llegan a una cierta conclusión, porque empiezan rápidamente, quizás tenían mejor memoria, iban rápidamente a acordarse de que ¿dónde hemos visto o a qué suena esto? De este milagro de que alimento sale, se multiplica de alguna parte. Y por ejemplo, en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44, si alguien lo quiere revisar por ahí. Segunda de Reyes 4, del 42 al 44, el profeta Eliseo hace un milagro similar. ¿Qué hace él? Él alimenta con 20 panes a 100 personas, a 100 hombres. Digamos, podría, eh, podría esto saltar a la memoria quizás de las personas que tenían más fresca, digamos, esa parte de la escritura, quizás la habían escuchado en algún lugar. Eh, y esta gente empezó a decir, oye, esto se parece. ¿Dónde hemos visto a esta alimentación de multitudes con pan? ¿A qué más suena esto? Alimento que se multiplica, alimento que sigue y sigue. Elías. Elías que multiplica las provisiones de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, versículos del 1 al 16. Dios hace milagros de alimentación, hace milagros de alimentación en el Antiguo Testamento, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Para un pueblo que tiene este bagaje, que tiene este entrenamiento, que tiene este trasfondo de la escritura, que a estas personas les llama la atención, van a decir un milagro de alimentación, como el que hacen los profetas. Pero, y aquí donde yo quería nuevamente molestarlos con este tema del trasfondo. Dado el contexto y dada la magnitud de este milagro, la reacción va a apuntar a algo muy particular en su mente. Estamos en tiempo de Pascua. Y en el tiempo de Pascua, lo que está más fresco, lo que está más vivo en la mente de las personas, es el Éxodo. Y si uno tiene de trasfondo el Éxodo, ¿qué le recordaría a
a las personas el milagro de la alimentación de una gran multitud en un lugar donde no había forma de producir ese alimento. ¿Qué les recordaría? Que el Señor es tu proveedor. El maná, po. Maná. El maná, justamente. El paso Esa es, por el desierto, ¿no? sí, el paso por el desierto y, como dice Philip, precisamente el maná. Digamos, en el sentido de que se hace esa conexión de que alimento sale milagrosamente, porque en una multitud, como decíamos, recordemos que son 5.000 hombres. Estábamos hablando, si sacábamos cuentas así bastante sencillas, bastante humildes, contando una mujer y un niño, y quizás un poquito más por cada persona, 20.000 personas. Probablemente unas 15.000 no se dieron cuenta de que salió un niño de la multitud y fue donde Jesús, que tenía 5 panes y 2 peces. Esta multitud de repente empieza a ver de que empiezan a llegar canastas llenas de comida. ¿De dónde? Nadie sabe, pero empiezan a salir canastas llenas de comida. Entonces, es alimento que llega milagrosamente a las manos de las personas. Y eso, en este trasfondo donde las personas esto empieza a dar vueltas en sus mentes, especialmente en el tiempo pascual, claro que les va a recordar al maná, particularmente porque uno dice el maná, pero que uno dice, bueno, el maná uno dice, es un elemento de material celestial, ¿cierto? Decían las personas en el Éxodo que no sabían a qué se parecía a alguna cosa, tenía la contextura de algo parecido, pero nadie sabía qué exactamente estaba hecho el maná, porque había caído del cielo, de un alimento milagroso. Pero, por ejemplo, si uno revisa Salmo 78, 24, que es uno de los muchos salmos donde se cuenta el Éxodo, es uno de los pilares bíblicos que uno siempre va a encontrar en todas partes hablando del Éxodo, porque es el milagro del Antiguo Testamento, es un milagro icónico y que está lleno de significado, que está lleno de sentido. Salmo 78, 24, hablando sobre el Éxodo, dice lo siguiente: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Ellos hacían la semejanza del maná como trigo, porque recuerden que ellos después molían el maná y lo convertían en pan. Si uno avanza algunos versículos en este mismo capítulo de Juan 6, pero en el versículo 31, los judíos les van a decir a Jesús que cuando Jesús diga yo soy el pan del cielo, los judíos le van a decir, no, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces y ahora ni siquiera es trigo, ellos identifican al maná con él. Entonces, por eso es más directo todavía, porque, claro, uno dice alimento, multiplicación, es como que no están no son tan iguales, ¿cierto? Son panes y peces por un lado, alimento celestial, por el otro milagroso, pero ya con el tiempo los judíos habían hecho la idea de que este maná, el elemento celestial, lo molían y lo convertían en el pan, y ellos consideraban que este era el pan del cielo, pan multiplicado milagrosamente del cielo. Ahí se parece un poco más al milagro que está haciendo Jesús. ¿Por qué razón entonces, cómo es que uno llega a este versículo 14 de esta manera? Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo, porque dicen, acabamos de ver delante de nosotros a alguien que es capaz de manifestar el poder de Dios, replicando un milagro de provisión de una manera muy, muy parecida a la que hizo Moisés. Un profeta tan poderoso, o quizá más, que
que Elías y que Eliseo, es cierto que hacen estos milagros de multiplicación de alimentos, pero Jesús lo hace en una escala, gran escala, ni quizás no tan, nunca de llegar al nivel de Moisés, pero sí muy grande escala. Entonces, esta es la conclusión a la que llega la gente. Este poder tiene que venir de un profeta, de un profeta de la línea, o sea, del orden, de importancia de Moisés. Y ellos lo reconocen en ese sentido como una señal. Y el concepto señal es muy importante también, porque a diferencia del milagro, o diferencia de la maravilla, que son cosas que Dios hace extraordinarias, la palabra señal tiene un nivel más de significado, o un nivel más de sentido, y que tiene la misma, la misma intención de cuando uno dice, por ejemplo, en nuestras calles, habla de la señalética. Algo que significa otra cosa, algo que indica otra cosa. Eso es lo que es una señal. En el sentido de que generalmente la señal lo que va a hacer es apuntar a, apuntar a la persona que realiza la señal, hablar de esa persona, hablar de su importancia, hablar de su carácter, hablar de su autoridad, hablar de su poder. Eso es lo que hace una señal. Apunta hacia otra persona. Y entonces, esta multiplicación la gente la ve como una señal que indica o que distingue, que es una marca distintiva de Jesús, que indica que Jesús tiene autoridad divina, que Jesús es un profeta poderoso. Eso es lo que es una señal. Un milagro, pero un milagro que además significa algo, que además habla de la persona que hizo el milagro. Y por eso la gente hace esa conexión del profeta como Moisés, un concepto que ya habíamos visto antes. La gente estaba esperando a uno que iba a ser el profeta siguiente de la línea de Moisés en importancia. Que lo vimos aparecer en Juan capítulo 2, cuando los fariseos van con Juan el Bautista y le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿El profeta? Y se referían a esta clase de profeta, el profeta que venía. ¿Hasta ahí dudas? ¿Consultas? ¿Observaciones? Sí, ahí como Cristian tú dices en Deuteronomio, ¿no? 18:15, profeta, sí, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Correcto. Claro, en ese momento no se dice, oye, es un Salvador. ¿Te fijas? Ahí está hablando de Jesús, ¿no? Sí, justamente. Em, como decía yo, no quiero ser tan patudo de pedirles que se acuerden de las clases que hicimos hace varios meses, pero conversábamos un poco acerca de qué significaba ser un profeta como Moisés, y en ese sentido, la gente esperaba que Dios levantara a profetas, digamos, que hablaran de parte de Dios al pueblo. Pero lo simpático o lo especial es que con el pasar del tiempo, aunque Dios envió profetas, la gente seguía esperando un profeta que es el profeta que es como Moisés, o es del mismo grado o del mismo nivel de autoridad, al cual va a hacer mucho énfasis, por ejemplo, el versículo 18 del mismo Deuteronomio 18, que dice Dios, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú.
igual que tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré. O sea, va a ser una persona que va a tener más o menos la misma capacidad de revelación o el mismo mandato que tiene Moisés, que es traer una revelación completa de parte de Dios. Eso en el sentido bíblico es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando venga Elías, cuando venga Eliseo, cuando venga Isaías, cuando venga todo el resto de los profetas, ¿qué van a hacer? Ellos no van a traer una revelación nueva. Lo que van a hacer, entre otras cosas, dos cosas muy importantes. Van a mirar hacia atrás, porque tienen que decirle al pueblo: Israel, arrepiéntete. Judá, arrepiéntete, porque tú estás faltando al pacto y a la que, a este acuerdo que tú hiciste con Dios, a esta relación que tienes con Dios. Esa es la primera voz, que es la voz de anuncio, y van a volver a que la gente pueda entender que no está obedeciendo la voz de Dios. Creen que la están obedeciendo, pero no la están obedeciendo. Y ahí se van a quejar de muchas cosas. Y lo otro que van a decir es que van a mirar hacia adelante. Van a anunciar que no son ellos los que tienen esta revelación, o esta verdad. No son ellos los que tienen esta misión, sino que van a mirar hacia adelante. Especialmente los profetas como Isaías. Isaías siempre está mirando, va a decir: viene un tiempo, viene una persona, viene un enviado del Señor, viene un vástago del tronco de Isaí, ¿cierto? Y así va a hablar en ese lenguaje que va a anticipar que viene. Entonces, la gente, por eso, llega al punto de que cuando llega Juan el Bautista, le van a preguntar igual, porque ellos van a saber que ese profeta como Moisés no ha llegado todavía y aún lo están esperando. Por eso le preguntan a Juan: ¿eres tú el profeta que había de venir? ¿El profeta como Moisés? Y como dice claro la tía Gloria, que le queda la talla esa, que trae esta revelación, que trae la verdad, y que es el portador de un pacto, igual que Moisés, va a ser Jesús. Él va a reunir esas condiciones de ser el profeta como Moisés. No sé si hay alguien más, alguna opinión, pregunta, ¿no? Sí, Una cosita que dijiste al principio que me gustó mucho, que Jesús siempre nos involucra. Él involucra a sus discípulos con este milagro, y bueno, es como uno hace cuando enseña algo, po. Si uno enseña algo, tiene que involucrar a sus alumnos. Es la única manera que aprendan. Me encanta porque lo hace de una manera tan natural, tan natural, exigencia. Les pasa el pan nomás y los pedacitos de pan y de pescado, y eso se va multiplicando, lo encuentro sensacional. Y yo me imagino que en el día de hoy el Señor nos involucra por fe, por supuesto, por fe, pero en forma activa, en forma práctica, no teórica. Y eso hace que pensar, ¿eh? Eso hace que pensar en si nos dejamos involucrar en forma práctica o no, pues eso nomás. Eso me encantó. Sí, eso tiene. Uno podría meterse a profundizar un poco más en eso, de hecho. Sí. En el versículo 15 va a terminar este relato, que es el de la multiplicación. Y el versículo 15 dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y yo quiero que ustedes noten el cambio, el proceso que ocurre en la mente de las personas. Porque desde esta concepción, desde esta revelación que la gente tiene, de empezar a mirarse uno a otro y decir: oye, esto
Esto lo hemos escuchado de esto, esto lo hemos visto en otra parte, esto de alimentos que milagrosamente llegan. Ellos quizás no habían, no habían visto un milagro semejante, pero los sinópticos nos van a decir, esa es la importancia, los sinópticos nos van a terminar de pintar el cuadro, eh, nos van a decir que Jesús había estado enseñando durante el día y había estado sanando. Entonces esto viene a ser ya como la guinda de la torta para las personas. Y, y obviamente las personas están maravilladas y llegan a esta conclusión verdadera que Jesús este es el profeta que es como Moisés. Y en un abrir y cerrar de ojos, algo pasa en la mente de esta persona que les salta la idea de que van a venir y tomar a Jesús por la fuerza, al parecer, van a ir a apoderarse de él, la expresión que se usa, apoderarse de él, para hacerle rey, para hacerle una persona que va a tener dominio político, poder político. Y ahí, digamos, el contexto de Juan 6 nos va a iluminar un poco eso. Porque ¿de qué se va a quejar el Señor más tarde? En el versículo 26. Jesús se va a quejar de que estas personas vienen a Él no porque han visto las señales, no porque entendieron el milagro, no porque entendieron lo que Jesús estaba haciendo, sino porque ellos comieron el pan y quedaron satisfechos. O sea, esto de serlo rey no es como decir, hoy el profeta como Moisés, entonces este tiene que ser el Mesías, ya vamos a convertirlo en el Mesías, vamos a reconocerlo como el Mesías, como la persona que viene, el enviado de Dios. No, dice Jesús, yo sé que ustedes vienen porque a ustedes les conviene tener pan, a ustedes les conviene tener alimento. Esto es para beneficio propio. Entonces, claramente, la gente no entendió lo que Jesús hizo, por lo menos no lo entendió en su sentido completo. Solamente se quedaron con el aspecto material y superficial. Esto me recuerda a mí la historia, que narra Lucas, o la parte del evento que narra Lucas de cuando hay 10 leprosos que se encuentran con Jesús y Jesús les dice que vayan y se presentan a los sacerdotes y en el camino son sanados. Y de esos 10 leprosos hay uno solo que vuelve y los demás se van. Y Jesús se extraña de que solamente haya vuelto uno. Jesús esperaba que volvieran los demás. ¿A dónde voy con esto? Que esto es como una buena ilustración de aquellas personas que solamente se quedan o se contentan con la dimensión que es natural y física de la bendición. O sea, que, wow, oye, recuperaste tu vida desde ser un leproso, de ser una persona prácticamente muerta en vida, y recibiste vida de nuevo y puedes volver y puedes hacer tu vida, recibiste la bendición, ¿cierto? La sanidad, y vas y te vas a presentar a los sacerdotes, ¿cierto? Y después vas a reintegrarte con tu familia y contigo, vas a volver a vivir técnicamente. Hay una persona que entiende que esta sanidad es todo. Entiende que esta persona que lo sanó es importante. Entiende la sanidad como una señal que apunta hacia Jesús. Entonces, a esta multitud le va a pasar lo mismo. Esta multitud va a ser como son 9 leprosos que van a decir, wow, tenemos alimento, tenemos bendición, y se van a quedar con eso. Nos van a lograr dar ese paso extra de decir, esto tiene un sentido, esto tiene un significado, esto apunta a algo, esto nos enseña algo. Y eso es, digamos, también lo que yo creo que uno tiene que mantener en cuenta, o tenemos que hacer eso, es decir, no solamente que Jesús hace un milagro genial, o un milagro increíble,
sino que tengo que preguntarme qué me va a enseñar esto acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús hace este milagro? ¿Qué me tiene que enseñar? ¿Qué me tiene que decir? ¿Qué es lo que refleja este milagro de quién es Jesús? Y ahí habíamos visto que va a mostrar de que Jesús va a mostrar su poder, pero también va a mostrar su generosidad, va a mostrar su bondad, va a mostrar que Él provee. Ese rasgo de su carácter. Y aquí, como decíamos, ellos van a caer en este grave error, porque habiendo reconocido a Jesús como el enviado de Dios, como el profeta, como Moisés, después de haberlo visto, después de haber visto sanidades, después de haber escuchado su mensaje, ¿cierto? Cuando Jesús decía que hablaba, ¿cierto? Predicaba acerca del reino de los cielos. Y después de todo esto, después de terminar esta tremenda jornada, su interés va a ser solamente lo material. Ellos van a venir a tratar de convencer a Jesús de que Él sea el rey de ellos para el beneficio de ellos. Entonces, eso es desperdiciar, eso es desperdiciar al enviado de Dios. O tener la visión muy cerrada de decir por qué Dios va a enviar a alguien. Es por algo mucho más importante que simplemente hacer este milagro de provisión o proveer simplemente todos los días para sustentar a la gente. Mucho más. Y aquí es donde Jesús, como dice el versículo 15, probablemente a través de un conocimiento sobrenatural, Juan de hecho ya nos ha mostrado en el Evangelio, por ejemplo, en Juan capítulo 2, 24-25, dice que Jesús no se fiaba de las personas, o no confiaba en las personas, porque Jesús conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce el interior de las personas. Y lo va a demostrar en Juan. Es algo que va a saltar de vez en cuando en los relatos de Juan, que Jesús va a conocer, va a poder ver en el corazón de las personas. Y aparentemente, por lo que se cuenta aquí, parece que Jesús les leyó esta intención de que ellos querían venir y convertirlo en el rey. Y Jesús, como uno diría en el fútbol, Jesús anticipa la jugada. Entonces, rápidamente, antes de que ellos se pudieran organizar o antes de que ellos pudieran hacer algún movimiento importante para concretar esta intención que ellos tenían, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús va a tomar a sus discípulos y los va a enviar rápidamente en un bote a la otra orilla. Eso no lo dice Juan, pero como decíamos, lo van a decir los sinópticos. Y que además lo que va a hacer, después de despedir después de decir a los discípulos que se vayan por vía marítima, Jesús también va a despedir a la gente. Antes de que ellos puedan decir o hacer cualquier otra cosa, Jesús va a decir, o sea, terminó la jornada, terminó el congreso de milagros y de palabras, así que ya pueden irse a su casa porque ya están alimentados, así que ya pueden irse a su casa. Y él se retira a orar solo al monte. Y este hecho de subir a orar solo al monte va a establecer la escena para el episodio que sigue, que es el episodio de la caminata sobre el mar. Nos queda un poco de tiempo, así que vamos a comenzar con ese episodio. ¿Alguien tiene alguna observación, algún comentario? Sí, la situación de que vemos, ¿alguien más quiere hablar? Me parece que no. La situación que vemos ahí con la multitud que quiere hacer de Jesús el Rey, me hace tanto pensar en esas iglesias descentradas en quién es Jesús, este evangelio de la abundancia, de la prosperidad, a donde la gente buscan
buscan solamente los beneficios y los milagros y la bendición, y de hecho son propensos a hacerse de sus pastores reyes, gurús, gente que ven como muy altos, el proveedor, el que hace milagro, el que me da, y se descentra de quién es Jesús realmente. Y esto es un peligro en los Estados Unidos, por ejemplo, en Brasil es muy común, y hasta en Chile hay iglesias grandes así. En Europa es muy común también esas iglesias que prometen el oro, el moro, y no centran la predicación sobre quién es Jesús, pero solamente sobre los milagros, sobre el poder de Dios y la capacidad que Él tiene para darte una vida diferente, y no solamente que tu vida sea una alabanza para el Dios que merece tu sumisión, tu adoración y tu atención. Es totalmente al revés. Es Dios que tiene que tener la atención sobre mi problema. Está Dios a mi servicio y no al servicio de Dios. Dios se termina siendo nuestro discípulo y no el contrario, nosotros discípulos de Dios. Y del otro lado, también me hizo pensar en la trampa del evangelio social. Vemos la Cruz Roja, por ejemplo, que empezó en una obra del corazón de Dios para, como hemos compartido, realmente para sanar a gente heridas, y que se terminó siendo una obra solamente social, porque no se puso a Cristo, a su mensaje primero, se puso el bienestar y la necesidad de sanación, la necesidad de cuidado antes, manifestando el corazón de Dios en eso, pero no el mensaje de la cruz. Y eso es otra trampa que podemos ver detrás de este pasaje, y de la motivación escondida de la gente buscando otras cosas en Cristo que lo que quería ofrecer. De hecho, después, bueno, va a hablar tú de eso en el versículo que siguen, cuando lo paso al sartén, cuando él dice que comer ahí, está directamente confrontando a esta gente a la necesidad de ver en él otra cosa que el proveedor. Sí, muchas gracias, Felipe. Claro, muy, muy acertada la observación. Claro, creo que lo podríamos así como resumir en eso. Es un cambio de paradigma donde da lo mismo si Dios trae una revelación del enviado de Dios, del profeta, da lo mismo si viene con esta palabra del reino, que van a cambiar las cosas, que Él va a inaugurar una era nueva. Lo importante es lo que Él puede hacer por mí. Da lo mismo que Él tiene un propósito cósmico, revolucionario, poderoso, que viene de Dios, da lo mismo. Lo importante es que yo tenga alimento. Lo importante es que yo tenga provisión, la provisión asegurada. Y somos capaces de cambiar la doctrina para que calza con eso. Y las iglesias que son así, la doctrina en sí, la profundidad, la religión, son medios para tener más. Y si trabaja en la iglesia, entonces será bendecido. Si da el diezmo, tendrá 10 veces más. Te hablan siempre con la meta equivocada, no la meta de honrar a Dios. Porque yo soy el centro, no es Dios. Cristian. ¿Sí? Ya, que yo, como venía en viaje, venía entrecortado, no pasé la primera parte, sino que he ido escuchando esta última. Quizás también, muy en relación a lo que decía Felipe, yo creo que también nosotros, no sé, yo, sí, a todos, pero a mí, particularmente, a lo mejor cuando uno va al Señor en un principio, a lo mejor tiene como esa visión equivocada de Dios, en el sentido de que uno está acostumbrado a vivir en el mundo natural, y entonces en Dios busca algo más de lo natural todavía, a lo mejor como ese Dios proveedor, y que a lo mejor desde chicos nosotros hemos ido escuchando como una motivación hacia la palabra de Dios, las historias de ya el mismo David, de Sansón, de Moisés, que saca al pueblo de Egipto siempre con un poder sobrenatural de Dios. Ya, o sea, del estado natural siempre va a ser mucho más exaltado
ya a ese nivel de lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Y a lo mejor en ese aspecto nosotros, si bien es cierto, la gente admiraba por la multiplicación del pan, de los peces, a lo mejor buscaba al Señor en ese sentido, como tú decías, de buscarlo como un rey, pero como un rey proveedor. ¿Ya? En el sentido de eso, de que nosotros vivimos mucho en ese mundo natural y no conocemos en un principio, ya, o por un enfoque distinto, no sé, mudador, enseñarle a alguien que no conoce de Dios, ya de la adoración al Señor, más de que la recompensa que pudiéramos tener. Y cuando se habla de recompensa, lo asociamos siempre a una recompensa de tipo material y no de esa recompensa espiritual que una vez que ya vamos caminando en las cosas del Señor, recién comenzamos a entender y ya a renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra, renovado vuestro entendimiento cuando en la medida que vamos conociendo al Señor. Entonces, yo creo que a mí me pasó ya en ese sentido de que el ir al Señor a lo mejor iba a tener mucho más bendición que si no estaba en el Señor. Pero después ya conociendo la palabra, te das cuenta de que no es tan así, no es lo que uno tiene, sino que el conocer la palabra del Señor nos va a cambiar lo que nosotros como personas. Y tenemos que entrar o mirar ya hacia el reino de Dios y no del estado natural que tenemos aquí en el mundo. Sí, creo que, gracias tío, creo que algo que también en algún momento me llamó la atención y claro, de repente con eso uno pensaría que como la respuesta correcta es que todos vengan al Señor porque, pucha, discernieron en Él al Hijo de Dios, como decíamos, al profeta como Moisés, al enviado de Dios, el que tiene la palabra de vida. Pero pensaba yo creo que hay varias personas que han venido al Señor por necesidad y la primera persona que se me viene a la mente es el Hijo pródigo que viene al Señor, que viene o en la ilustración del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, se acerca al Padre, ¿por qué? Porque se ve sucio, porque se ve hambriento, porque se ve pobre, porque no tiene nada. Y él dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre, cierto? Que comen mejor que esto, voy a ir y me voy a poner a su servicio. Eh, Creo que muchas personas han llegado al Señor por la necesidad, pero creo, creo que uno podría ser distinto en caso pensando en que yo creo que Jesús, una persona que viene por esta necesidad, pero viene humildemente, quizás en el sentido, todas estas personas, por ejemplo, Jairo, o no sé, o la mujer con el flujo de sangre que se acercan a Jesús por la necesidad, pero creo que se acercan con una actitud de ver a Jesús como la persona que claro que les va a ayudar, que les va a bendecir, pero también con una cierta actitud de humildad, de expectativa, la disposición de creer en Jesús como una persona, el hombre que no podía caminar también, ¿cierto? Eh, como decía Filip también, enseñaba en Juan capítulo 5 hay una actitud de estas personas que si uno las pone a este grupo de personas y pone a esta persona de Juan capítulo 6 al lado, personas que como decíamos, recordemos el contexto, fueron enseñadas por Jesús, fueron sanadas por Jesús sus enfermos, fueron provistos. Y sin embargo, luego de que ellos reciben toda esta bendición, aún así su mente sigue en lo material, me parece que hay una actitud distinta en ambos grupos. Porque, por ejemplo, la mujer que tiene el flujo de sangre, cuando es sanada, recibe la bendición de Jesús, dije, tu fe te ha sanado, tu fe. No acusa a la mujer de decir, oye, viniste por la sanidad y listo, ya te vas a ir. No le hace esta misma respuesta que le hace a la multitud. No la acusa de materialismo, dice, tu fe te ha sanado. Entonces creo que hay personas que al iniciar la vida cristiana, como dice el tío, quizás no tienen esta madurez de ver a Jesús en su hermosura o en su naturaleza, pero vienen tan necesitados y vienen por lo menos con una esperanza, por lo menos con una idea de que Jesús sinceramente los va a poder ayudar y de que Él es alguien importante.
Y creo que estas personas Jesús no las va a rechazar, como no rechazó a estas personas que se acercaron a él por la necesidad, porque quizás esas personas como la mujer del flujo de sangre van a demostrar en esa acción de necesidad de poner su confianza en el Señor, van a demostrar fe. Creo que eso también es algo que uno pudiera hacer una diferencia ahí. ¿Mm? Sí. ¿Puedo decir algo? Es cierto que, bueno, es que, como tú decías, hay dos tipos de personas, las personas que vienen a Jesús de manera superficial y las otras que vienen ya quebrantadas, entonces todo lo que sea recibir de Cristo es absolutamente extraordinario. Y yo creo que ahí, fíjate, entramos nosotros, los cristianos. ¿Cómo les presentamos el Evangelio? Sí. ¿Cómo, ¿cómo se dice? ¿Cómo los... Enmarcamos. ¿Cómo los enmarcamos a los nuevos convertidos? Sí. ¿Cómo nos ocupamos de ellos? Yo creo que influencia mucho en si esas personas se van a quedar solamente con los panes y los pescados o van a ir aprofundizando su relación con Cristo. Yo creo que sí, depende mucho de nosotros, del tipo de iglesia donde estemos. Bueno, es cierto que una persona puede ser que el Señor se sirva solamente de quebrantamiento inmediato. Nosotros tenemos una amiga que cuando se convirtió, una chiquilla, era jovencita, se convirtió y a la semana su hermano se mató en moto. A la semana de su conversión, se mató en moto. Y yo reflexioné mucho sobre eso después. El tipo de vida que ella hubiera tenido si su hermano no se hubiera matado en moto. Totalmente diferente. La quebrantó y la llevó a ese Cristo, a ese otro Cristo, que hay otra cosa más profunda. Pero ahí entró la iglesia a ayudarla a tener el enfoque que corresponde, fíjate. Yo creo que depende mucho de nosotros y si vemos muchos cristianos superficiales, yo creo que es mucho culpa nuestra. Sí, sí. Mucho. Y el evangelio de azúcar que Sí, se presenta tantas veces. Mucho, eso. Sí. Gracias. Sí, ¿Cristian? Ah, ya. Estaba pensando que justamente yo estoy de acuerdo con lo que han dicho respecto de este evangelio, cierto que es un poco, no hay que decirle evangelio porque en realidad hoy día, no sé si hoy día, pero desde hace unos años para acá, como que las predicaciones se han ido alejando un poco del mensaje central, que es el Evangelio de Jesucristo, la salvación de las personas, ¿cierto? Es súper básico, pero tampoco estaba pensando ahora nomás que podemos desconocer la compasión que Jesús mostró a través de sus actos, puesto que yo creo que él sabía que las personas no iban a volver, o sea, pero igual él estaba dispuesto a darles pan para alimentarlos. Creo que él, como hoy día también, la palabra está para todos nosotros, para todos los que quieren recibirlo, y el mensaje central es: nosotros hemos pecado contra Dios como humanidad, como persona. Yo soy pecadora y necesito urgentemente ser salvada por Dios. Pero también hoy día hay muchas personas que están buscando a Dios porque están enfermos, porque tienen una depresión, porque tienen un cáncer o por otros motivos que están afligiendo su existencia. Quizás en Chile, desde unos años para adelante, no tanto por la cuestión económica porque ha mejorado, pero años anteriores
había mucha pobreza en Chile y entonces también estabas buscando a Dios para que te provea de alguna manera para vivir. Y yo creo que no entiendo cuál es el misterio que hay ahí, pero creo que hay algo que Dios también nos quiere mostrar. O sea, Él tiene misericordia de los que sufren y tiene misericordia de los pobres y su corazón se mueve a, a ayudarlos, a darles algo, quizás, no sé, un poco de pan, a sanar a alguien que estaba muchos años postrado, la mujer que estaba llevando el flujo de sangre, etc. Y claro, el fin último es que Jesús vino para salvarnos, ¿cierto? Para salvarnos de una muerte eterna, y eso debería ser lo que nos mueva a Él. Pero no puedo dejar de mirar que Él también tuvo compasión por las necesidades materiales de las personas. Entonces, no he resuelto esta reflexión porque se me acaba de ocurrir ahora que claro, que es evidente que Él no quería ser rey de las personas, no quería ser un rey político, digamos, un caudillo, porque no vino a eso, su reino no era de este mundo. Sin embargo, estaba dispuesto a alimentarlo y a sanarlo. Entonces, no sé, me quedé preguntando eso. Sí. Bueno, hay una realidad también que no se puede olvidar, que a veces la problemática de la gente los enceguece. Quiere decir que están tan ahogados en su problemática que muchas veces el Señor primeramente sana su necesidad urgente para darle una capacidad después de caminar más allá. Y ahí viene su compasión, su visión. Y me hace pensar en un versículo que buscaba, no lo encuentro, donde creo que es en Santiago, donde dice, si alguien, tú ves a alguien y lo deja ir sin cubrirlo, algo así, sin darle tu abrigo. No recuerdo ese versículo, pero hay un primer paso necesario a veces para que la gente se relajen y no sean solamente enfocados en su necesidad vital. Y después de eso, de esa necesidad vital, podemos hablar, podemos manejar el mensaje más profundo y conducirles a entender quién los vino a su socorro en esa situación y apuntar a Jesucristo el Salvador último para la vida eterna y el tema espiritual, no solamente el tema terrenal. Sí, como decíamos, quizás uno puede ser la gente que sabe interpretar la señal, sabe interpretar el milagro, habla acerca de Jesús. El título de la palabra, solamente para terminar la idea, me acordaba de, por ejemplo, el hombre del endemoniado, del endemoniado gadareno, que cuando es liberado, le dice, te voy a seguir, Jesús. O sea él es sanado, como decía Filipe, por la ansiedad imperiosa de su vida. O sea, ¿cómo va a ser un discípulo de Jesús si está endemoniado? Vamos a sacarte los demonios, y después él lo recibe y nos dice, se va para su casa como los 10 leprosos, sino que se dice, voy a hacer algo, voy a dar una respuesta, voy a hacer algo, quiero hacer algo por ti. Yo creo que esas personas, claro, son las que reciben la bendición y la interpretan como la señal que los dirige hacia Jesús. ¿Qué Gloria usted quería hablar? Sí, bueno, la mayoría lo dijeron. Ese sentir de que tú decías, Cristian, por ejemplo, la necesidad de acercarse al Señor. Yo creo que todo va enfocado, como dice Rita, de entender que si Jesús es su sanador, también lo podrían reconocer como su salvador, porque en unas ocasiones el Señor no le decía, eres sana, le decía, eres salva. Porque el hecho de ya de creer que Jesús podría hacer algo por ellos, sabiendo y entendiendo que la enfermedad era a través de, vino esto por el pecado, yo creo que muchos de ellos tenían esa conciencia. Entonces el hecho ya de creer en el Señor, claro, ellos iban a entender después de su salvación. O sea, yo creo eso, como Rita decía, lo fundamental es la salvación en este sentido. Pero qué difícil es que una persona pueda decir, oye, yo soy pecador. A veces es tan difícil que la persona pudiera reconocer y si venir a las plantas del Señor y decir, yo soy pecador y necesito salvación.
es una revelación muy maravillosa que el Señor puede entregar a las personas, pero también Dios pone, yo considero que podría ser el medio del Señor para acercarlos a Él, una enfermedad, una necesidad, y considerar que no hay otra salida más que acercarse al Señor. Entonces ahí, como decía Manola, van entendiendo después que necesitan un Salvador. Y lo mismo con el rey, que ahí, si nosotros vemos en el tiempo que ellos vivían, claro, estaban sujetos a un imperio, ellos necesitaban un rey, ¿verdad? Los judíos necesitaban un rey, y ellos lo veían, considero yo, de esa manera, tanto que Jesús en un momento les dice, mi reino no es de este mundo, o sea, no se equivoquen, mi reino no va a ser hecho así como decía la Rita, en forma política, vamos a pelear ahora con el emperador y vamos a formar nuestro propio rey, vamos a tener nuestro reino. Todo eso sí, claro, estaba dentro del plan de Dios, pero no en ese tiempo. O sea, sabemos que Jesús va a ser el rey, y los judíos también lo tenían claro, pero no en el tiempo que ellos creían. Eso. Creo que como o sea, también pensando en lo que decía usted, lo que decía Rita, quizá uno podría o recordarse el episodio de la pesca milagrosa. Llama la atención, uno podría decir en ese sentido, porque ¿qué es lo que hace Pedro cuando Jesús multiplica la pesca? Es decir, tenemos provisión para un montón de tiempo, somos ricos, no sé, podemos vender todo este pescado y tenemos, no sé, el sueldo de 3 meses de... Él dice, se pone de rodillas y dice, Señor, aparte de mí, soy una persona pecadora. Entonces, entiende eso, entiende que el milagro de Jesús es un milagro de bendición y de provisión, claro que sí, pero tiene un significado y que apunta a quién es Jesús, y Pedro ve eso, Pedro se da cuenta de eso, y eso es lo que propicia su reacción. Y creo que eso es lo que uno pudiera esperar, tiene la esperanza de que cuando Jesús, como decía Rita, en su misericordia, a pesar de, vamos a ver lo que va a pasar con esta multitud más adelante, en el capítulo 6, pero Jesús con todo va a decir, tiene compasión. En los sinópticos, en el contexto que estábamos diciendo que es muy importante que revisemos los sinópticos, Jesús, cuando ve a esta multitud recién llegada que estaba esperando a Jesús, ¿cierto? Cuando él venía, esta multitud ya estaba esperando, y los ve, dice que son como ovejas que no tienen pastor, y tiene compasión de ellos, y empieza a enseñar y empieza a sanar. Entonces, uno tiene la esperanza de que cuando Jesús ve a una persona y hace ese milagro de sanar a una persona, de librarlo de quizá de qué azote tiene esta persona, de sus problemas, de sus temores, digamos, porque sea la gracia, Señor, que permita ver, no solamente gozarse por el milagro. Creo, yo trato de cuando lograr esta perspectiva de decir, Señor, que no solamente puedan gozarse quizá en el milagro de la sanidad, sino que te puedan ver a ti, que puedan entender lo que está importante, aún incluso más importante que el milagro, porque esto es lo que te va a dar una bendición que no tiene comparación. Porque claro, el milagro dura en nuestra vida, es bendición para nuestra vida, pero conocer a Jesús es para vida eterna, como vamos a ver también más adelante. Quiero, me gustaría dejar solamente iniciado el episodio de Jesús anda sobre el mar, algo que es como muy, muy práctico, pero algo que me gustaría que lo pudiéramos observar. Jesús anda sobre el mar. Tiene es un relato que podemos revisar en los evangelios sinópticos. Está en Mateo 14, del 22 al 27, y en Marcos 6, 45 y 52. Así como una nota súper, súper práctica. Hay en la Biblia, por ejemplo, para poder si uno de repente quiere hacer de poder revisar qué dicen todos los evangelistas con respecto a esto, si alguno tiene la posibilidad, hay un recurso que puede ser en físico, en libro, o digital, generalmente son los que están más
los que más abundan, que se llama una armonía de los evangelios. Y esa armonía lo que hace es tomar todos los eventos de la vida de Jesús y abrirlos en los 4 evangelios. Es que los 4, ¿qué dice cada evangelio sobre eso? Y es súper útil para esta perspectiva. Decir, ya, la multiplicación de los 5.000. Ya, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Juan? Y es súper útil para ir completando esto. Si uno tiene la posibilidad y le interesa hacer este estudio, ese es como el recurso ideal. Pero si es que uno no lo tiene, uno también en internet, por ejemplo, puede encontrar páginas de Biblia que le van a permitir a uno abrir varias pasajes uno al lado del otro y se puede simular eso. Tiene varias Biblias en la casa, uno también lo puede simular agarrando toda la Biblia, abre una Biblia en Marcos, abre una Biblia en Lucas, y puede observar los 4 pasajes, qué van diciendo, cómo van hablando. Porque nuevamente aquí, a esta situación, a este relato de Jesús anda sobre el mar, también le vamos a sacar mucha información, lo vamos a poder completar de una manera muy, muy buena, a través de lo que nos van a decir también los sinópticos, que son en este caso Mateo y Marcos. Lucas no nos va a hablar de este relato. Quiero decir una cosa más. Aquellos hermanos de ustedes que estuvieron en la ocasión en que Mario estuvo predicando, ¿cierto?, acerca de precisamente y este episodio de que Jesús anda sobre el mar, habrán notado que Mario hizo la pequeña acotación o el comentario cuando estaba comenzando el contexto de este pasaje. Él dijo, uno puede ver un pequeño quizá problema, una pequeña dificultad en el sentido de que cuando uno trata de poner los sinópticos y Juan, de leerlos y de poder entender la forma en que ellos dan el relato, dice, es difícil porque unos se refieren a una ciudad y otros se refieren a otra, que los discípulos iban para un lado dicen que van para el otro. Quiero terminar con esto. Por eso solamente pedirle unos 5 minutos más para que dejemos esta parte iniciada, pero es algo muy práctico que quiero compartir con ustedes. Ya, ¿se alcanza a ver un mapa? Sí. Muchas gracias. ¿A qué se refería Mario con esta pequeña dificultad? Cuando estamos en este contexto de Juan 6, cuando empiezan a cerrarse los eventos de cuando implica el pacto, Jesús despide a sus discípulos, les dice que vaya a la otra orilla, les dice que vayan a la otra orilla, a Betsaida. No sé si alcanzan a ver mi cursor, es como una manito. ¿Se ve tu cursor? Se cree que los discípulos, se cree que los discípulos están por aquí cerca de Betsaida. Recordemos que lo que nos dicen los sinópticos es que Jesús y sus discípulos se retiran a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Por lo tanto, se cree que una de las posibilidades es que sea uno de estos lugares cerca de la ciudad de Betsaida, por este lado. Entonces nos dicen los sinópticos que Jesús, cuando despide a sus discípulos, cuando está haciendo este movimiento de impedir que la multitud lo haga rey, despide a sus discípulos, envía adelante de él a Betsaida, a la otra orilla. Entonces, como que hubieran hecho un movimiento así. Sin embargo, cuando uno entra al relato de Juan, vamos a dar cuenta de que los tipos van hacia el otro lado, dirección. Entonces, quería hacerle esa, por eso decía que ya, ¿qué hace uno cuando encuentra con este tipo de cosas en su lectura de la Biblia? Este detalle no es importante, ¿cierto? No es relevante, algo más bien técnico y da lo mismo.
supongamos que es otra cosa. Supongamos que quizá es un tema que a nosotros nos interesa o que realmente me llama la atención de decir, "Oh, ¿cómo yo puedo entender esto? Y quizá hay la posibilidad de que haya algún error aquí". ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando uno se encuentra con estas dificultades o con estas cosas que de repente pareciera que no cuadran bien? ¿Qué, cómo podría uno proceder ya frente a algo que a mí me cuesta entender de la palabra? Con el micrófono abierto. No hay respuesta incorrecta, así que quería saber qué opinan ustedes. Bueno, yo personalmente, primeramente voy a los textos, a la base, para ver si es un tema de traducción, si es un tema de... voy en griego y porque tengo la herramienta para esto. Pero también veo... Tú decías ignorar. Puede ser una opción, pero también ver cuál es lo para no desviarse y para hacer cada detallitos que podría llevarme la atención afuera del propósito del pasaje, porque a veces puede ser una trampa. Pero también tenemos hartos comentarios disponibles, tanto en libros como digital, para ver cuál resolución se pudo encontrar a esta aparente problemática. Pero tener paz con eso es importante, pero hay dos modos: buscar la solución o realmente decir, bueno, eso lo veré después, pero ahora lo que me interesa es lo que Dios quiere decirme a mi vida. Ya, muy bien, muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más quiere compartir, digamos, cómo procesa esto, cuál es su procedimiento, cuál es su perspectiva? Yo, en realidad, ¿puedo? Sí. La dejo a un lado, pero también me inquieta para ver si más adelante puedo tener alguna explicación o tiene alguna relación con otras cosas. Pero también uno pudiera pensar que en procesos similares, ya en distintos tiempos, pudiera. O sea, son ciertas hipótesis que uno puede irse planteando en un momento determinado cuando no logra entender a cabalidad la lectura de esos versículos. Sí. También bueno tener en cuenta también lo que dice el tío Chicho. Manuela. Yo No la- puedo decir algo. En las epístolas nos encontramos con ciertas situaciones que si uno no, y yo creo que se toma con lo justo y lo necesario por algo más importante, en realidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, los evangelistas escribieron aparte de que fue muy preciso, muy preciso. Juan, por ejemplo, escribió con texto viejito. Y yo creo que le interesaba era otra cosa. No era que si era para allá o si era para acá. Le interesaba otra cosa. Entonces, yo no me fijé mucho. Ellos tuvieron sus razones. Esa es mi respuesta. Ellos tuvieron sus razones. Eso nomás. Ya. También buen detalle. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo creo, si alguien después quiere obviamente hablar, vamos a dar unos últimos minutitos para comentarios finales. ¿Qué es lo que quería compartir yo? Creo que una de las primeras cosas que uno debe hacer, obviamente, en pasos posteriores voy a recurrir a muchas cosas de lo que se ha dicho. Uno tiene que, cuando la dificultad
persiste, uno tiene que meterse a estudiar, que meterse primero a leer cuidadosamente, tiene que meterse a leer si no tiene acceso a personas, a estudiosos que han estudiado, que han revisado este tema, que tienen información que nosotros tenemos, por ejemplo, de la geografía, etcétera, 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 de los usos, de las costumbres, información que a nosotros nos falta y que justo cuando tenemos esa información armamos el rompecabezas. Pero antes de todos esos pasos, creo que una de las cosas más importantes es que uno pueda primero ver si es que es una dificultad efectivamente o no la es. Porque como dije, a veces aparentemente es una dificultad, pero si uno lo revisa, lo lee, se concentra, a veces se va a dar cuenta de que eso precisamente es aparente, pero no es real. Siempre me voy a quedar con la frase que me decía algún profesor de matemática o profesora de matemática que me decía: una de las primeras cosas que tú tienes que hacer cuando vas a resolver ejercicio es cualquier cosa menos tomar el lápiz y ponerte a resolver. Deja el lápiz al lado, mira el problema y entiéndelo. Porque una vez que tú entiendas el problema, vas a tener la mitad del problema resuelto. Y creo que aquí en el caso de las dificultades con la Biblia va a ser lo mismo. Uno tiene que averiguar si es que realmente es un problema o no lo es. Y mirando en este caso particular, el tema, como ejemplo, el tema de la dirección de los discípulos, esta es una aparente contradicción, es una aparente dificultad, no es una dificultad real. Porque, ¿qué sería una dificultad real? Sería si dos evangelios o más, uno dice que Jesús en un momento fue a un lugar, en un momento específico fue a un lugar, y otro dice que en ese mismo momento específico Jesús fue a otro lugar completamente diferente. Pero muchas veces puede pasar de que Jesús va a decir, Jesús fue a un lugar, y otro evangelio va a decir, Jesús fue a otro lugar, pero no nos van a decir que fue en momentos diferentes. Es aparente dificultad, no es real. Es perfectamente posible que Jesús haya ido a un lugar y que después Jesús haya ido a otro lugar. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo lo quiero ejemplificar? En el hecho de decir que uno tiene que pensar en que, como todos los que somos padres, lo hemos experimentado, es una cosa lo que uno le dice a sus hijos que hagan y otra cosa lo que los hijos hacen de verdad. Siempre coinciden. A veces uno le dice a su hijo que haga una cosa y el hijo hace otra distinta. ¿Por qué les digo esto? Porque en los sinópticos vamos a ver que Jesús les va a decir a los discípulos que vayan delante de él a Betsaida. Y en Juan nos vamos a encontrar que en la práctica los discípulos se van a ir o van a estar metidos en una tormenta en dirección a Capernaum. ¿Es una contradicción? En el estricto rigor no lo es. No es una dificultad, porque una cosa es lo que Jesús dice que los discípulos hagan, otra cosa es lo que terminó siendo la realidad. Y vamos a ver, cuando vayamos metiéndonos en este relato, que eso tiene puede haber tenido una razón importante de ser, que al final de cuentas ellos no hayan llegado a Betsaida, sino a Capernaum. O puede que hayan llegado a Betsaida antes. Si uno lee, por ejemplo, como decíamos, leer con cuidado es súper importante. Es súper importante hacer ese ejercicio de leer con cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marcos nos va a decir que Jesús va a enviar a los discípulos y ¿cómo los va a decir? Marcos 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Subrayen eso, delante de él a Betsaida.
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué digo que subrayen eso? Porque, ¿qué es lo que le está diciendo a los discípulos ahí Jesús? Jesús le está diciendo a los discípulos, vayan, yo los alcanzo. Eso significa ir delante de, ¿cierto? Jesús manda a que los discípulos vayan delante de él a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Mientras tanto, él despedía a la multitud. La idea es que una vez que Jesús termina de despedir a la multitud, Jesús debería reunirse con los discípulos, porque él los mandó delante de él a que fueran a Betsaida. Él los envía con esa intención, para alcanzarlos después. Y eventualmente, quizá en un aspecto que no nos dicen los evangelios, después Jesús los podría haber mandado a Capernaum, o que pueda haber sucedido otra cosa. Pero ahí simplemente la dificultad aparece porque los evangelios no nos dan toda la información detallada que queremos paso por paso de cómo los discípulos pasaron de ir a Betsaida hasta llegar a ir a Capernaum. Eso los evangelios no nos dicen, pero por lo que tenemos, nos van a dar datos para decir, para darnos cuenta de que la Biblia no nos va a decir todo. Aquí nosotros nos damos cuenta claramente de que la Biblia no nos va a dar el paso a paso, y por lo tanto uno no debe quebrarse la cabeza de decir, en realidad fue un lugar o fue otro. Claramente hay una diferencia temporal, que en un momento los discípulos van dirigidos por el Señor a Betsaida, se corta la escena, y en la escena que narra Juan se abre el telón y los discípulos están metidos dentro del mar, camino a Capernaum. No es una dificultad, es una aparente dificultad, porque ahí nos reconocemos que la Biblia no nos va a dar el paso a paso y pueden haber pasado muchas cosas entre medio. ¿Ya? Solamente quería compartirles eso que era más bien del lado práctico. Así que quería cerrar con eso. Doy la oportunidad para comentarios finales, observaciones, preguntas, si es que quedaron hasta acá, pero ya con esto ya terminaríamos la clase. Gracias a Dios de nuevo porque tenemos la posibilidad de preguntarnos y de aprender un poco más. Y quería pedirle a la tía Uchi si quiere despedirnos con una oración. Bien, agradecida de este estudio, porque a lo mejor le pude haberlo dicho en los comentarios finales, pero yo creo que a veces la palabra viene cuando existe algún problema de por medio. El espíritu está más dispuesto para aprender, para escuchar y leer también. Se aferra a uno mediante la fe. Entonces, creo que eso a uno lo va de alguna forma motivando para avanzar, y quisiera decir que no es como para solamente llegar como comer, sino que uno se abraza, se toma de alguna parte y así empieza a crecer. Pero no siempre la motivación es de esa manera. Pero pienso que hay formas de llegar a estudiar la palabra más seria, digamos, en el sentido de aprender más con profundidad. Porque muchas veces estamos sujetos a momentos, digamos, uno va a la iglesia, uno escucha la palabra, pero profundizarla a veces necesita de algún impacto. Yo hablo de este impacto porque me sucedió en algún momento de mi vida y creo que sentí lo que se llamaría hambre de Dios. Entonces era como una necesidad. Pero gracias a Dios eso me hizo despegar y necesitar un poco más de la palabra.
Y ahí yo empecé a leer más profundo. Bien, eso quería expresar. A lo mejor no lo dije tan bien, pero gracias a Dios, estos estudios ayudan a crecer para mirar de distintas formas. Oremos. Padre Celestial,